Mateo 11, versículo 20 al 24. ¿Cuántos estamos listos? ¡Aleluya! Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían, ¿qué, hermano? Arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempos ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Óigame bien, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a estar, hermano, en esta preciosa hora hablando sobre el tema Jesús cumplirá. ¿Cómo se llama el tema en esta noche? Jesús cumplirá. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Jesús cumplirá. El Señor Jesús siempre encontraba algo para él poder enseñar, para poder él predicar la palabra, para poder él llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas. Si nosotros vemos la enseñanza de Jesús, nosotros vemos que él enseñaba de diferentes maneras. Él predicaba de diferentes maneras, siempre aprovechando el momento, siempre aprovechando la situación. Si nosotros leemos la Escritura, leemos los evangelios, vemos que Jesús enseñaba a través de parábolas. Vemos que Jesús predicaba en una forma figurativa. Vemos que Jesús enseñaba de una forma histórica. Y vemos también que Jesús enseñaba en una forma comparativa. O sea, le encantaba comparar. A veces comparaba los tiempos, a veces comparaba lo que eran la creación, pero también le encantaba comparar lo que eran los tipos de ciudades, las historias. O sea, en cierta manera, en esta lectura que hemos leído, él está empleando la enseñanza de la comparación. O sea, empezó a comparar algunas ciudades. Empezó a comparar algunas personas. Empezó a comparar los tiempos. O sea, Jesucristo aprovechaba cualquier momento para poder dar el mensaje de salvación. Es bonito, hermano, que nosotros aprovechemos todo el tiempo que sea posible para poder llevar este mensaje. Para poder llevar esta palabra. Y algo que me encanta del Señor Jesús, que el Señor Jesús nunca abría la boca de gusto, sino que él siempre le encantaba abrir la boca, soltar la palabra para declarar bendición y para traer arrepentimiento al hombre. Es que es hermoso, hermano, que nosotros vemos que la palabra de Jesús, cuando Jesús soltaba la palabra, esa palabra tenía poder, tenía autoridad. Cuando Jesús abría su boca y soltaba la palabra, esa palabra que él soltaba era efectiva y era eficaz y se cumplía al pie de la letra. Por eso usted, cuando escuche la palabra de Dios, hermano, esa palabra tiene que hacer efecto en su vida. Esa palabra tiene que crear algo en su vida. Esa palabra tiene que motivar algo en su vida para poder seguir adelante buscando del Señor. O sea, la palabra de Jesús
La palabra de Dios tiene poder. Si no, hermanos, preguntémosle a la higuera. La higuera recibió una palabra de Jesús y ¿qué pasó? Se secó. O sea, la palabra de Jesús tiene poder. Si no, preguntémosle a Lázaro. Lázaro, después de 4 días de muerto, él solamente escuchó la palabra y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Salió fuera. Y no salió muerto, sino que salió vivo. O sea, la palabra, hermano, de Jesús tiene poder y tiene autoridad, hermano. Nosotros por eso en la palabra nosotros tenemos que darle las gracias al Señor, porque esa palabra tiene poder y tiene autoridad, hermano, allá en los cielos y aquí también en la tierra, hermano, y a su nombre. Vemos desde el principio, Juan lo explica claramente lo que es el poder de la palabra de Jesús. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y sin Él nada lo que ha sido hecho es. Mire qué bonita la palabra, hermano. Es que la palabra de Jesús tiene poder. En el principio dice que Él empezó a crear todas las cosas con el poder de su palabra. Dice en Génesis que Él empezó a decir, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. ¿Ve? Y dice, hágase expansión entre la tierra y el agua. ¿Y qué pasó? Se hizo expansión de la tierra y el agua, hermano. Es que cuando nosotros leemos la palabra, entendemos y sabemos que la palabra de Jesús, hermano, tiene poder y tiene autoridad, hermano, para salvar, para bendecir, para sanar, para empoderar al hombre en esta tierra, hermano. Es que la iglesia, hermano, a través de Cristo Jesús de Nazaret, tiene poder y tiene autoridad, hermano, en la palabra, hermano, y a su nombre. Jesús es la palabra y Él es la palabra que creó todas las cosas. Él creó la tierra, Él creó los mares, Él creó los animales, Él creó todo árbol, todo hierba. Él nos creó a nosotros, hermano, a imagen y semejanza de Él, dice la palabra que nos hizo. Él nos hizo para que estemos toda una eternidad juntamente con Él, hermano. Dice la palabra que Él nos hizo para alabanza y gloria de su nombre, hermano. Por eso usted cuando venga a este lugar, hermano, no pare de alabarle, porque usted para eso fue creado, hermano, para alabar su santo nombre, hermano, y a su nombre. Si usted le ha dicho que va para el cielo, hermano, es que usted va a ir al cielo, hermano. Si Él le ha dicho, hermano, que Él lo va a sanar, Él lo va a sanar, hermano. Si Él le ha dicho que a usted lo va a bendecir, hermano, Él lo va a bendecir, hermano. Se cumple la palabra. Se cumple lo que Cristo dice y dijo. Y en la lectura, hermano, que nosotros hemos leído, es un pasaje donde Cristo compara algunas ciudades antiguas. O sea que Cristo, hermano, no perdía el tiempo. Cristo aprovechaba cualquier momento para poder dar el mensaje, para poder llevar la palabra, para poder llevar salvación al ser humano. O sea, Él empieza comparando algunas ciudades antiguas que fueron destruidas por el pecado, con ciudades donde Jesús personalmente, óigame bien, Jesús personalmente había andado haciendo muchos milagros. O sea, Jesús personalmente había caminado, había andado en medio de ellos. Y cuando Jesús pasaba en medio de ellos, Él empezaba a hacer milagros. Y Él empezó a comparar, hermano, estas ciudades, hermano, de una forma tan maravillosa y tan preciosa para poder declarar el juicio de Dios al ser humano. Porque, hermano, ahora se está predicando un evangelio suave.
Ahora se está predicando un evangelio liviano. Ahora se está predicando un evangelio que solamente es riqueza y es prosperidad. Pero si nosotros lo basamos a la palabra del Señor, es cierto, Dios nos ha llamado para ser bendecidos en Él, pero también Él siempre declaraba juicio al ser humano, porque Él sabía que si el hombre practicaba el pecado, iba a venir juicio sobre él. Y Él empezó a reconvenir a estas ciudades donde Él había hecho muchos milagros. Es que si nosotros vemos, hermano, hasta el día de hoy, el Señor sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, yo soy un milagro vivo. Yo merecía el infierno. Yo merecía la condenación eterna. Nadie podía hacer nada conmigo, nadie. Ni los ángeles podían pagar el precio del pecado. Ni los ángeles podían pagar el precio de la salvación, hermano. Yo soy un milagro viviente. Yo no sé usted si usted es un milagro viviente, pero yo soy un milagro viviente. O sea, Jesús todavía sigue haciendo milagros. Jesús sigue haciendo milagros. Hermano, ¿cómo nosotros no podemos darle gloria al Señor, hermano? ¿Cómo nosotros no podemos alabarle al Eterno, hermano? ¿Cómo nosotros no podemos exaltar a ese Dios todopoderoso, hermano? A ese Dios que lo dejó todo, dejó el trono, dejó la gloria, dejó, hermano, el poder, hermano, porque Él se sujetó a las leyes terrenales, hermano. ¿Cómo no nosotros podemos alabarle al Jesús que nos ha dado todo a nosotros? A ese Jesús poderoso, hermano. Y hasta el día de hoy, hermano, Él sigue haciendo milagros en nuestra vida, hermano. Él sigue haciendo cosas poderosas en medio de nosotros, hermano. Él se sigue moviendo en medio de nosotros, hermano. Pero lo interesante de esto es, hermano, que Él anduvo haciendo muchos milagros, dice la palabra. Aleluya. Muchos milagros. Pero si nosotros leemos la palabra detenidamente, nosotros vemos que Jesús hizo muchos milagros. Pero a través de esos milagros, el Señor decidió condenar a esas ciudades. Hermano, una cosa yo le voy a decir. Si el Señor ha hecho milagros con nosotros, no seamos indiferentes ante Él. Y ese es el problema de estas ciudades. Estas ciudades habían visto la gloria de Dios. Estas ciudades habían visto milagros creativos, milagros poderosos. Él había sanado gente que nadie podía sanar. Ni el mejor doctor, ni el mejor teólogo podía sanar a esas personas que Cristo sanaba ahí. Pero Él miró algo en medio de esas ciudades y fue la indiferencia del pueblo. Fue la indiferencia del pueblo. Dice que Jesús no miró un plan de arrepentimiento. No miró un plan de arrepentimiento, sino que miró un plan de la indiferencia en medio del pueblo. Y mire qué interesante esto, porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, no era un pueblo ignorante de la palabra. No era un pueblo que no conocía la Escritura. El pueblo judío es un pueblo hasta el día de hoy establecido sobre la ley, sobre la Torá de Dios, sobre la enseñanza bíblica. O sea que aquella mujer, cuando tocó el manto del maestro, no lo tocó porque no podía tocar el cuerpo, sino que lo tocó porque ella sabía que a tocar el borde, el manto del maestro, él se iba a topar con la palabra y ella iba a recibir su milagro. O sea, no era gente ignorante. Amén. No era gente que, digamos, no conocía. No, esa gente conoce más que nosotros. Conoce más que nosotros. O sea, esas ciudades no eran ciudades ignorantes, sino que, hermanos, eran personas
que no les importaba, que aunque Dios hubiera bajado desde el cielo, no les interesaba. Porque si nosotros leemos la historia de estas ciudades, Corazín y Betsaida, son ciudades que existieron. O sea, son ciudades que existieron en el tiempo de Jesús. Que existieron en el tiempo de Jesús. Y nosotros analizamos la historia, el trasfondo de esas dos ciudades. Eran ciudades muy prósperas. Eran ciudades muy ricas. Eran ciudades que realmente habían tremenda producción y ellos no necesitaban de nada, sino que ellos pensaron que ellos mismos podían, como dicen, satisfacer, o sea, podían tener una relación con Dios con todo eso que tenían ellos. Y lo que pasó fue que Jesús halló indiferencia en el pueblo. Hermano, es sorprendente hasta el día de hoy. Hay mucho pueblo, aún siendo cristianos, bien indiferente a la presencia de Jesús. Bien indiferente. Uno a veces se sorprende, hermano, y hay gente que Dios no solamente ha hecho el milagro de la salvación, sino que a veces el Señor ha hecho milagros que le sanó el riñón, a veces lo sanó de cáncer. A veces constantemente el Señor Jesús está haciendo milagros sobre ellos, hermanos, pero a veces viene una indiferencia, porque a veces no creemos que estamos bien. A veces creemos que no necesitamos de Jesús. A veces creemos, hermanos, que aunque esté la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, hermanos, no nos importa. Somos indiferentes a la presencia del Señor. Y a veces, hermano, en medio de la iglesia. Usted me dirá, sí, en medio de la iglesia. Punto y más, hermano, allá afuera, la persona que no tiene a Jesús es más indiferente todavía. Pero da pena, hermano, que en medio del pueblo haya indiferencia. Eso no puede ser, hermano, porque nosotros tenemos que ser personas agradecidas con el Señor. Sí, amén. Nosotros tenemos que reconocer que Jesús es el que nos ha salvado a nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que sin Jesús, hermano, nosotros íbamos a la condenación eterna, al infierno, al agua eterno, hermano. Pero bendito sea el nombre de Jesús, hermano, que Él apareció, hermano, y Él murió en esa cruz y se entregó por nuestros pecados, hermano. Por eso Él es digno de alabarle siempre, varón. Por eso Él es digno de alabarle siempre, mujer. Por eso siempre Él es digno de exaltar su santo nombre. Siempre Él es digno, hermano, de alabanza. Siempre Él es digno de gloria. Siempre Él es digno de exaltación, hermano. Porque Él pagó el precio en esa cruz de Calvario. Él murió por nuestros pecados en esa cruz de Calvario. Él derramó su sangre preciosa en esa cruz de Calvario, hermano. ¿Cómo no podemos alabarle nosotros como iglesia del Señor, hermano? ¿Cómo nosotros no podemos aplaudirle a Él, hermano? Yo no sé si usted puede darle un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret, hermano, porque Él se mueve en medio de su pueblo, hermano. Él se mueve en medio de su pueblo, hermano. Y Él se mueve haciendo milagros, haciendo señales, hermano. Y Él se mueve para bendición del pueblo, hermano. Y es su nombre. El problema, hermanos, es que el hombre siempre ha querido dejar el plan, el propósito de Dios, siempre ha querido. Y él siempre entra en un plan, escúcheme bien, en un plan para poder rechazar el mensaje, para poder rechazar la palabra de Cristo. Siempre entra en un plan, como dice, de aquella ignorancia de la palabra, hermano, para poder evitar el mensaje, para poder evitar la palabra del Señor. Siempre. Y vemos desde tal vez los tiempos antiguos, hermano, que el hombre siempre ha querido,
como dicen, ponerse en vez de Dios. Y siempre está creyendo en el yo, que yo puedo, que yo tengo, que yo voy, que yo hago lo que quiero, y cuando quiero, y como quiero. Pero hermanos, si nosotros leemos la palabra, miren lo que dice Jeremías 17:5, dice, así ha dicho Jehová, óigame bien, maldito el varón que confía en el hombre y pone por su brazo y su corazón, dice, se aparta de Jehová, hermano. O sea, es maldito el hombre. Porque si nosotros vemos a través de la Biblia, a través de los tiempos, el hombre siempre ha puesto la mirada en el hombre. El hombre siempre ha querido, como dicen, proclamarse que no necesita de Dios, que no necesita de Cristo, que no necesita de nadie para poder llegar al cielo, para poder llegar delante de la presencia. Pero la palabra es clara, hermano, que nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús de Nazaret, hermano. Él es el único que nos lleva a la presencia de Dios, hermano. Él es el único que nos lleva delante del Padre y nos llevará allá en el reino de los cielos, hermano, y a su nombre. Pero mire, hermano, los que conocen a Jesús y los que confían en Jesús, mire lo que dice el Salmo 125:1, dice, los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión. Mire qué bonita esta palabra, hermano. Que no se mueven, o sea, que no se mueve, hermano, a que venga cualquier cosa, no se mueve, hermano. Mire qué bonito esto, sino que permanece para siempre, hermano. Miren lo que dice Salmos 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, hermano, que da su fruto en su tiempo, hermano, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice la palabra, prosperará, hermano. Es que es lo que hace Cristo Jesús de Nazaret en nuestras vidas, hermano. Él pone gozo en nuestra vida, hermano. Él pone alegría en nuestra vida, hermano. Él pone confianza en cada uno de nosotros, hermano. Él pone la alegría en cada uno de nosotros, hermano. Es que como nosotros no podemos estar agradecidos con el Eterno, hermano, porque a través de Él nosotros encontramos la vida eterna, hermano, y a su nombre. Nadie nos mueve, hermano, en Cristo Jesús. Somos inmovibles. Porque si nosotros, hermanos, somos indiferentes a Dios, alguien nos puede mover a nosotros. Y Él quiere que nosotros permanezcamos en Él. Él quiere que nosotros nos sostengamos en Él, hermano. Él quiere que nosotros no miremos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nosotros caminemos confiadamente hacia el reino de los cielos, hermano, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros, hermano. Amén. Él está con nosotros. Amén, amén. Y mire qué tremendo Jesús cuando empieza a comparar esas ciudades. Y me encanta de esto porque hace una comparación bien fuerte, hermano. Porque si nosotros leemos la historia, de Tiro y Sidón, eran ciudades, hermano, bien pecadoras. Eran ciudades bien perversas. Eran ciudades que eran contrarias al pueblo de Israel. Eran ciudades que eran contrarias del nombre de Jehová. O sea, odiaban a Israel. Eran enemigos de Dios. Pero mire Jesús cómo empieza a comparar unos pecados tan grandes, hermano. Es que si nosotros vemos, hermano, mire qué tremendo es. A veces en medio del pueblo hay pecado. Hay pecado, hermano. Pero nosotros como humanos, a veces nosotros señalamos el pecado y a veces pensamos que el pecado de adulterio es más grande que la mentira. Y a veces nosotros el adulterio pensamos que es más grande que el chisme. Hermano, pero es pecado. Y mire Jesús cómo compara estas cosas. Porque compara dos ciudades bien perversas, hermano. Eran ciudades idólatras.
Y sabemos que la idolatría, Dios, hermano, es terrible. Lo castiga con muerte. La idolatría. Eran ciudades idólatras. Eran ciudades adúlteras, fornicarias. Eran ciudades que adoraban a otros dioses, hacían altar a los dioses satánicos, hermanos. Ellos le daban alabanza a otro dios. Pero mire, estas dos ciudades que eran Corazín y Betsaida, solamente tenían la indiferencia entre ellos. Podemos decir nosotros, no, es que el chisme no es tanto. Hermano, porque yo me sorprendo hoy en día. Me sorprendo hoy en día, hermano, que los pastores, hermano, para poner disciplina tiene que haber un adulterio y una fornicación. Pero al hombre y a la mujer chismosa, hermano, aquí arriba lo tienen. Aleluya, amén. Y a esa gente no le cantan disciplina. Amén. ¿Será que no es pecado el chisme? Ve cómo es Jesús, mire, la indiferencia, algo tan pequeño. Porque a veces nosotros venimos aquí, somos indiferentes y nadie lo nota. Pero Jesús sí lo nota. Mire qué bonito esto, hermano. Mire qué tremendo es. Porque a veces pensamos nosotros que el chisme no es pecado. A veces pensamos que hablar de la espalda del hermano no es pecado. Pero aquel hermanito débil, adulteró, fornicó, ahí sí le canta disciplina. Ahí sí lo siento 1 año, 2 años. Pero aquel chismoso no le dice nada. Hermano, es que hay que entrar al evangelio correcto, hermano. Pecado es pecado, hermano. Mentira es mentira y es pecado. Adulterio es pecado. Fornicación es pecado. Por eso Jesús, cuando les cantó eso, Jesús lo que hizo fue traer juicio sobre ellos. Ok, les digo, está bien. Ustedes se creen muy fuertes. Ustedes se creen muy espirituales. Ustedes se creen que porque yo hago milagros aquí, la gloria mía aquí va a permanecer. No. Ustedes lo que son, gente que ignora mi presencia. Por eso nosotros, hermanos, cuando vengamos a la casa del Señor, no seamos indiferentes. Por el amor de Dios se lo voy a pedir. Gloria a Dios. Usted cuando venga aquí, cuando el cantante o el que está dirigiendo diga, levante la mano, usted levante la mano, hermano. ¿Y cuál es la pereza que tiene? Yo siento la gloria de Dios aquí, hermano. Cuando el que está cantando le diga, alabe a Dios, usted alabe a Dios. Porque es al Rey de Reyes que está alabando, no es al hombre. Es al Eterno, es al gran yo soy, es al Alfa y Omega, al principio y al fin. A ese que usted viene a alabar en este lugar, y a su nombre. A ese que usted viene a alabar en este lugar, hermano. Olvídese. Desde que usted decida salir de su casa, venir a alabar al Señor, usted despréndase. Usted suéltese delante del Señor. Usted gócese porque está en la presencia del Señor. Aquel hombre David, querida hermana, cuando llevaba la presencia de Dios, hermano, él empezó a quitarse todo lo que tenía, a quitarse, a limpiarse delante del Señor. Y dice que él empezó a danzar delante de la presencia del Señor. Y aunque aquella mujer empezó a criticarlo, aunque aquella mujer empezó a decir, wow, el Rey de Israel, mira cómo está. Él declaró esta palabra poderosa: me haré más vil por causa de Jehová. Yo elevaré su nombre. Yo exaltaré su nombre, porque en mí, dijo David, no hay diferencia. Y a su nombre. Hermano, es que hay cosas a veces que apagan el fuego de Dios. Hay cosas a veces que aparentemente, querido pastor, son pequeñas, pero apagan el fuego, apagan la presencia de Dios, alejan la presencia de Dios, alejan la palabra del Señor, hermano, y eso es muy peligroso. Mire lo que le pasó a esas ciudades. Y la palabra de Jesús tiene poder, hermano. Amén. La palabra de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Cuando Jesús soltaba una palabra, hermano, eso revolucionaba en lo espiritual y se presentaba en lo terrenal. No se quedaba en lo espiritual, aparecía en lo terrenal. La palabra de Jesús tiene poder. Y cuando encontramos un ay en la Biblia, hermano, es que hay juicio, es que hay muerte,
es que hay separación, hermano, del hombre y Dios. Por eso Jesús dice, ay de ti, Corazín. Aleluya. Ay de ti, Betsaida. Y él no estaba hablando, querido hermano, solamente al nombre de la ciudad. Él estaba hablando directamente a las personas que estaban en esa ciudad. Directamente a ellos. Porque son las personas, hermano, que a veces son indiferentes a la presencia del Señor, hermano. Pero cuando usted no es indiferente a la presencia del Señor, Él te bendice, Él te fortalece, Él te da poder, Él te da autoridad, Él te da exunción para que sigas adelante. Él te da sanidad en el nombre de Jesús. Él te da poder para seguir hacia adelante y en su nombre. Qué tremendo, hermano. Por eso usted, hermano, examínese en esta noche. Usted, amigo que está en este lugar, examínese en esta noche. Porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y Jesús es el que pesa los corazones, hermano. Jesús, cuando aquellas ofrendas estaban dando, hermano, Él estaba ahí. Y vamos a ver, no es que estaba viendo cuánto daban, sino que estaba viendo el corazón. Estaba viendo la voluntad, ver cómo la gente iba a dar, hermano. Es que el Señor, cuando usted llega a este lugar, hermano, Él ya está en la puerta y dice, vamos a ver con qué cara viene esta hija. Vamos a ver con qué intenciones viene esta hija. A ver si me viene a lavar de corazón. A ver si me viene a exaltar de corazón. Por eso usted cuando entre a este lugar, hermano, entre con alegría, entre con gozo, entre con regocijo. Porque Jesús está en este lugar y a su nombre. Él está aquí en esta noche. Yo siento su gloria en esta noche, hermano. Yo siento su presencia en esta noche. Alabanza sea